Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos adelante con nuestros estudios acerca de cómo los milagros tienen propósito. Y el de hoy va a ser cómo va a mostrar el señorío de Cristo sobre toda la creación. Empezamos la clase, vamos hacia nuestra introducción, donde comienza que en Génesis 1:1 Elohim es el Dios trino que creó los cielos y la tierra, incluyendo la vida angelical, el género humano, el reino animal, el mundo material, los astros, los planetas y todo lo que existe. Jesús, como la segunda persona de ese Dios trino, es coeterno y co-creador con el Padre. En Juan 1:3 leemos que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por ser quien es que tiene dominio absoluto y poder ilimitado sobre todo. Primer punto. Jesús manifiesta su poder en la vida humana. Él nos sana para que le sirvamos. Nuestro fondo bíblico será en Mateo 8 a partir del verso 14. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, su suegra estaba en cama, dice postrada en cama y con fiebre, lo que significa que estaba sin ánimo, sin fuerzas. Lucas 4:38, él como médico lo dice así, dice que tenía una gran fiebre. Cuando Lucas habla de una gran fiebre, puede estar diagnosticando una gran infección o un deterioro en un órgano vital. Y al ser ella una persona mayor, la gran fiebre puede ser fatal. Verso 15. Nos dice este verso que al tocar Jesús su mano, su mal desapareció y lo hizo instantáneamente. Tan pronto como se sintió bien, dice que ella se levantó a servirles, expresando así su gratitud. Cuando el creyente recibe por la fe el toque de Dios, el milagro no se hace esperar. Pero el no expresar, fíjense, el agradecimiento a Dios a través del servicio o a través de nuestro testimonio, hará que muchos pierdan el resultado de un milagro en sus vidas. Punto B. Nos dice que Él sana para cumplir la profecía. El ministerio de sanidad y liberación de Jesús como el plan de redención fue anunciado en las profecías de Él en el Antiguo Testamento. Por tanto, Jesús, como los escritores ahora en el Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo, le dan base profética a cada acto que Jesús estuvo haciendo. Verso 16. En esta ocasión, Mateo ve la cantidad de endemoniados y enfermos que le trajeron a la casa de Pedro donde él estaba. Y dice que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Verso 17. Para que se cumpliese, por eso les decíamos cómo se cita la base bíblica de aquellas profecías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, Isaías 53:4. Así que podemos estar seguros de que lo que sucedió en la vida de Jesús y sigue sucediendo hoy no es obra de la casualidad, sino que todo marcha de acuerdo al programa establecido por la gracia de Dios para todas las generaciones. Jesús cumplió totalmente este plan supremo diseñado desde antes que el mundo existiera. Nuestro primer texto está en Primera de Pedro 1:20, complementando así nuestra enseñanza. Punto número 2.
nos dice que Jesús manifiesta su poder en la naturaleza. Ya lo vimos cómo lo hace en la vida humana. Ahora lo vamos a ver en la naturaleza. Dice, como hombre se sometió a las leyes naturales. En Gálatas 4:4 se describe con claridad el milagro de la primera venida de Jesús para cumplir el plan redentor. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que estamos diciendo es que Jesús no solo nació y vivió bajo las leyes judías, sino que también estuvo por voluntad propia sujeto a las leyes naturales. El creador de los cielos y de la tierra vino a este mundo con las mismas limitaciones físicas y materiales con que vive cualquier ser humano. Por ejemplo, él fue engendrado en el vientre de una mujer, nació en un pesebre, creció en un hogar judío, aprendió las costumbres de un pueblo, fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo, se sometió al ayuno y la oración, fue tentado por el diablo, sintió hambre, sintió sed, sintió cansancio y se trasladó de un lugar a otro usando medios de transporte comunes de la época. Verso 23. En esta ocasión, Jesús junto a sus discípulos dice que subieron a la barca para trasladarse desde Capernaum hasta la otra orilla del mar de Galilea. Una vez ahí lo vence el cansancio de las actividades que tuvo ese día en el ministerio. Y Marcos nos dice que se quedó dormido sobre un cabezal dentro de la barca. Punto B. ¿Cómo Dios gobierna las leyes naturales? En el mar de Galilea, de un momento a otro, se levantan tormentas que son bastante fuertes y ponen en peligro embarcaciones pequeñas. Esto es común del lugar. Lucas 8, del 22 al 23, nos describe el momento con gran realismo. Se los voy a decir. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Siguiendo con nuestro fondo bíblico, en Mateo 8:25 leemos que vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Con estos dos relatos que les acabo de dar, lo que podemos ver es la gran angustia y desesperación con la que ellos, sus discípulos, acudieron a él. Aunque Jesús entendía el peligro porque no era ficticio, era totalmente real, él con gran serenidad se levanta y exhorta a sus discípulos. Verso 26, les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Según Lucas 8:26, la pregunta fue, ¿dónde está vuestra fe? Luego de esta exhortación, él se levanta, reprende los vientos y el mar y dice que se hace grande bonanza. Todo vuelve otra vez a la calma. Esta era la razón por la que no debían tener temor. Él estaba con ellos. Ahora sí podrían contestar dónde colocarían ellos su fe. Así que después de un milagro, la pregunta es, ¿a dónde vamos a poner nuestra fe? Verso 27. Nos dice que ellos, aquellos hombres, se maravillaron. Una reacción muy lógica ante un
evento, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Una pregunta que puede llevarnos a conocer más de Él, más de Jesús. Nuestro segundo verso lo pueden leer en Apocalipsis 5:13, punto 3. Ya lo vimos sobre el poder sobre la vida humana, sanando la suegra de Pedro, a los endemoniados y a los enfermos. Lo vimos también sobre los elementos de la naturaleza, sobre el mar, sobre el viento, sobre las aguas. Ahora vamos a ver cómo Jesús manifiesta su poder sobre el diablo y los demonios. Los demonios se someten al poder de Jesús. Verso 28. Jesús y sus discípulos dice que llegan a la orilla sudeste del mar de Galilea. Salen ellos de la barca y comienzan a andar por la tierra de los Gadarenos. Ahí, muy cerca de las peñas, a la orilla del mar, había una pequeña población conocida hoy como Quersa. Mientras ellos caminaban por aquellos senderos pedregosos entre los peñascos, nos dice la palabra que vinieron a ellos 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Estamos en Mateo 8. Mateo se refiere a 2 endemoniados. Pero si ustedes leen en Marcos y en Lucas, se refiere solo a uno. Posiblemente, porque solo podemos dar posibilidades, esto fuera porque uno de los 2 fuera más notable. Cuando se refiere a los sepulcros, eran cuevas en las faldas del cerro de aquel lugar. Todavía se pueden ver hoy día y algunas familias pobres se refugian en ellas como lo hicieron aquellos endemoniados. Por ser ellos tan feroces y agresivos, ellos eran un peligro para cualquiera que pasara por aquel camino. Verso 29. Los demonios, seres espirituales, aunque rebeldes e inmundos, reconocieron la divinidad y autoridad de Jesús y todavía la reconocen. Su presencia les causa temor y hablando por medio de los endemoniados le llamaron Hijo de Dios. Marco nos dice que le confesaron a Jesús que se llamaban Legión porque eran muchos. Además, sabían ellos que les vendría juicio y tormento eterno. Por eso le dijeron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben el fin que les espera. Verso 31. Los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos, que según Marcos 5:14 eran como 2,000 cerdos. Este verso enseña a los demonios pidiendo permiso de movimiento a Jesús. Jesús libera a los 2 hombres que estaban bajo aquella posesión demoníaca, permitiéndonos, nos dice el verso 32, entrar en los cerdos, los cuales se despeñaron y se ahogaron en el mar. Punto B. Unos reciben a Cristo y otros lo rechazan. La liberación de los 2 gadarenos trajo gozo y temor a otros. Gozo a unos y temor a otros. Los gadarenos tenían razón para estar gozosos, fueron rescatados del poder de las tinieblas y ese mismo gozo debió estar en sus familiares. Verso 33, junto con Marcos 5. Marcos dice que la gente que vivió cerca del lugar donde ocurrió aquel hecho, al oír a los que apacentaban los cerdos, vinieron a Jesús y vieron al que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Quienes habían visto los rostros y los comportamientos de aquellos hombres bajo la influencia demoníaca, ahora en el estado de liberación y de paz,
no podían reconocerlo. ¿Qué pasó acá, verdad? Ahora podían verlo tranquilo, ahora lo podían ver limpio y hasta atento a las enseñanzas de Jesús. Así es el cambio que Dios hace en aquellos que se lo permitimos. Lamentablemente no todos celebran la liberación de los gadarenos. Los dueños de los cerdos y muchos otros de la región, mayormente griegos y judíos alejados de las enseñanzas bíblicas, no se sintieron cómodos con la presencia de Jesús en aquel lugar. Verso 34 nos dice: toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Todavía hay muchos así, incapaces de estar cerca de Jesús o de aquellos que lo representan. La pregunta es ¿por qué? Así que le invito a encontrar ese por qué en nuestro texto de Juan 3:20. Reflexión. Para poder entender el señorío de Cristo sobre toda la creación, tenemos que reconocer que Jesús es creador con el Padre de todo lo que existe. Como tal, puede actuar con pleno poder y autoridad en cualquier situación, como es, y lo hemos visto a través del estudio, en la vida humana, en los elementos de la naturaleza, sobre Satanás y también sobre los demonios. Así que nuestra invitación está en 2 Corintios 5:17, que nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué dice que todas las cosas son hechas nuevas? Porque vea la descripción que nos da 1 Corintios 2 del 9 al 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios no la revela a nosotros por el Espíritu, con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que espero acepte nuestra invitación. Para nuestra próxima semana vamos a ver cómo un milagro ayuda a abrir los ojos para entender el propósito de Dios. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.